cerebelo, fíjense bien, el cerebelo tiene conexiones aferentes y tiene conexiones eferentes. Quiere decir que el cerebelo va a recibir información, pero el cerebelo también va a mandar impulsos hacia afuera a las diferentes estructuras que ahorita vamos a ir viendo. Entonces, miren ustedes acá también hice un esquemita, ¿verdad? Pero no el esquema, sino nada más le puse aquí estas líneas que señalan los pedúnculos cerebelosos. Recuerden ustedes que cuando vimos la configuración del tallo cerebral, cuando vimos la configuración de la cara, de la parte posterior del tallo cerebral, ¿se acuerdan que usted, aquí miren, ahí están los pedúnculos cerebelosos? Ahí están los pedúnculos cerebelosos. Y el pedúnculo cerebeloso superior, que es este que está aquí, también se conoce como el brachium conjuntivum. El pedúnculo cerebeloso medio como el brachium pontis y el pedúnculo cerebeloso inferior como cuerpo restiforme. Así es que vamos a ver qué fibras van a pasar o van a formar esos pedúnculos cerebelosos. Lo que decimos es que el, el cerebelo se conecta con el tallo cerebral a través de estos tres pedúnculos cerebelosos. Y en cada pedúnculo cerebeloso vamos a encontrar diferentes fibras, ¿no? Entonces empezamos por ver lo que sería el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Qué fibras van por el pedúnculo cerebeloso superior? Bueno, pues tenemos ahí las fibras dentado-rubrales. Sí, bueno, pues entonces aquí, recuerden ustedes, les pongo acá los núcleos del cerebelo, que son el globoso, el fastigiado, globoso, emboliforme, y más externamente está el núcleo dentado, ¿no? Estos son los núcleos del cerebelo. Y hay fibras que nacen en el núcleo dentado, ¿sí? Ahí estaría representado el núcleo dentado, y del núcleo dentado se dirigen hacia arriba, ¿no? Que serían, si ustedes ponen un poquito más de atención aquí en la imagen, serían estas fibras que están aquí. No, aquí no están representadas, pero irían por aquí. Son las fibras dentado-rubrales, fibras que nacen en el núcleo dentado y van al núcleo rojo que está en el mesencéfalo, que está un poquito más arriba, ¿no? Luego tenemos las fibras dentado-talámicas. Las fibras dentado-talámicas, que son fibras que igual del núcleo dentado van a subir un poquito más arriba, porque el núcleo rojo está a nivel del mesencéfalo y el tálamo está un poquito más arriba. Recuerden que el tálamo forma parte ya del diencéfalo. Luego tenemos el haz o fascículo espino-cerebeloso ventral o cruzado. Ese fascículo, bueno, ya ahorita lo vamos a volver a ver en otra imagen, pero ya por ahí recuerden ustedes que vimos el fascículo espinocerebeloso. Bueno, los dos espinos cerebelosos, el ventral y el anterior. Perdón, el ventral o anterior y el dorsal o posterior. En este caso, el espino cerebeloso ventral, voy a borrar esto. El espino cerebeloso ventral es un fascículo que el nombre nos dice, se le llama también cruzado. Ponemos acá abajo. Pedacito de médula espinal, astas posteriores. ¿Dónde nace esta información? Bueno, ya sabemos que en los usos musculares, en los tendones y en las articulaciones. Estas fibras que llevan la información son fibras aferentes, somáticas, generales, propioceptivas. Y estas fibras van a llegar aquí a la médula. Acuérdense que llegan al núcleo propio o núcleo propioceptivo del asta posterior, que más o menos corresponde a la lámina 4 del esquema de Retze. Y este fascículo espino cerebeloso ventral se forma aquí. Aquí entran las fibras, aquí hacen sinapsis y luego se cruzan al lado contrario.
llegan al cordón. Oh, ya toqué otra cosa. Ya. Llegan al lado contrario y van a subir. Es que ahí estoy tocando la pantalla, perdón. Y van a subir así. Entonces el espino cerebeloso ventral o cruzado entra a la médula espinal, cruza al lado contrario y sube por el cordón lateral en la parte ventral, ¿no? Que sería, no, aquí no está representado, ¿no? Aquí no están estas fibras del espino cerebeloso ventral, solo está el espino cerebeloso dorsal. Entonces suben las fibras, aquí vienen ya por la médula espinal, ¿no? Suben, 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 pasan por el bulbo, la protuberancia y llegan hasta mesencéfalo. Y ahí en el mesencéfalo se cruzan al lado contrario para llegar a la corteza del cerebelo. Por eso este fascículo se llama espino cerebeloso ventral o cruzado. ¿Y a dónde va a ir? Al paleocerebelo o espino cerebelo. Luego tenemos también el asuncinado de Russell, que lo veremos más adelante. El asuncinado de Russell nace en el núcleo fastigiado, pasa por el brachium conjuntivum y de ahí se va al núcleo vestibular lateral. Así es que todo esto, todas estas fibras son las que van a ir por el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivo. Seguimos con el pedúnculo cerebeloso medio, no, pues no es más que el brachium pontis, ¿no? Son las fibras que nacen de los núcleos pontinos o que están en los núcleos pontinos y de ahí se dirigen al neocerebelo o al pontocerebelo del lado opuesto. Y entonces por eso es que cruzan al lado contrario. Son fibras que, repito, van del neocerebelo, podríamos poner ahí neocerebelo, se dirigen a la protuberancia, ahí hacen sinapsis en los núcleos pontinos que están en la parte ventral o anterior y se van al lado opuesto. Luego tenemos ya finalmente el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. Entonces ahí las fibras que forman el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme tiene fibras que van de aquí, bueno, más o menos por aquí. Está el núcleo olivar, el complejo olivar, que ya lo vimos en la cara, en la parte anterior del bulbo raquídeo. Y estas fibras van a entrar al cerebelo precisamente por el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo restiforme. ¿Qué más entra por este pedúnculo cerebeloso inferior? También vamos a ver al fascículo espino cerebeloso dorsal. Se los pongo acá. El músculo, el receptor, la fibra aferente somática general proprioceptiva, llega a la médula espinal, entra al asta posterior, hace sinapsis o hace relevo en la lámina 4, en el núcleo propio, y luego sube. Sube por el cordón lateral, formando el fascículo espino cerebeloso dorsal, que este es ipsilateral, este sube por el mismo lado. Y el espino cerebeloso dorsal o directo, también como se le llama, es un fascículo que va a entrar aquí, viene por aquí por el cordón lateral, llega, entra por el pedúnculo cerebeloso inferior y se va a la corteza del cerebelo, ¿no? Al paleocerebelo o espino cerebelo. Luego también tenemos aquí las fibras arciformes externas, el fascículo o haz vestíbulo cerebeloso, ¿sí? El fascículo vestíbulo cerebeloso que nace en los núcleos vestibulares que están por aquí más o menos, ahí están los núcleos vestibulares, y de ahí van a la parte más antigua del cerebelo, que es el arquicerebelo o vestíbulo cerebelo, ¿no? Entonces aquí tenemos los tres pedúnculos cerebelosos. Bien, y ahora fíjense bien, ahora otra vez aquí, miren, esta imagen ya la hemos visto en varias ocasiones, ya la hemos visto y solo la vamos ahorita a reforzar o a repasar o a recordar. Entonces el cerebelo recibe información
a través de fibras musgosas y fibras trepadoras. Aquí en este caso tenemos que hay fibras musgosas que se van a... ¿De dónde viene o de dónde se origina? Bueno, pues resulta que tenemos, y voy a poner aquí, tenemos esto que es los canales semicirculares. Ahí están los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo y luego el caracol, ¿no? Ese es el oído interno. Y bueno, ya luego vemos al ver las vías, vamos a ver la vía auditiva y la vía del equilibrio, pero ahí hay unos receptores. Hay unos receptores que tienen así unas células que tienen unos cilios que se llaman células cabello, que son muy parecidas a las que están en el órgano de Corti, nada más que estas están en el sáculo y en el utrículo y en las ampollas de los canales semicirculares. Así es que ahí tenemos, además en el oído interno tenemos por ahí unas piedritas de calcio, los otolitos, otoconias, y aquí es donde se genera el impulso para integrar el sentido del equilibrio en los canales semicirculares. Y de esta información que nace aquí, esta información que nace en el vestíbulo, pues ya sabemos que esa información, ¿a dónde va a ir a dar? Pues esa información va a viajar por el octavo par craneal, que es el 8. Ahí tenemos el ganglio. Ese es el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, y esta información que es vestibular va a ir a los núcleos vestibulares, que aquí no están representados aquí, pero más o menos van a ver que están por aquí. Ahí llega la información a los núcleos vestibulares, y de ahí, de los núcleos vestibulares, van a pues aquí está, perdón, miren. Aquí estaría los canales semicirculares, ahí. Sale la fibra. Aferente somática es aferente somática especial propioceptiva. El ganglio de Scarpa o ganglio vestibular, llega la información aquí a los núcleos vestibulares. Y luego la información se proyecta sobre todo, arquicerebelo, al lóbulo flóculo nodular y al núcleo fastigiado. Ahí tenemos esas fibras en el esquema que les pongo ahí, que es del Atlas de Neurofisiología de Netter. Estas fibras son las que están de color negro, por eso les puse ahí la información con letras de color negro. Y luego nos vamos a las fibras musgosas, ¿sí? Están en color verde, y aquí en el esquema también están en color verde. Voy a borrar lo que tenemos hasta ahorita. Borramos. Y entonces hay unas fibras que están de color verde. Son fibras que van a llegar al cerebelo como fibras musgosas. ¿Dónde nacen? Bueno, pues ahí vamos a tener que hay un fascículo que es el cúneo cerebeloso. Este fascículo no lo habíamos visto, ¿verdad? No lo habíamos visto, solo habíamos visto gracilis y cuneatus ahí en la cara posterior del bulbo. Pero vamos a tener también aquí que hay receptores en la piel, receptores en los músculos, receptores en los órganos tendinosos de Golgi, que van a llevar información propioceptiva inconsciente al núcleo paracuneatus, no al cuneatus, sino al paracuneatus. Y esta información va a llegar ahí al núcleo paracuneatus, y del núcleo paracuneatus va a subir. ¿Por dónde? Por el pedúnculo cerebeloso, inferior, ¿sí? Llevan información propioceptiva inconsciente de la parte superior del tronco y miembro superior, así como del cuello. Recuerden ustedes que los espinocerebelosos dorsal y espinocerebeloso ventral van a llevar información propioceptiva inconsciente, pero de la parte inferior del tronco para abajo.
Bueno, pues el fascículo cúneo cerebeloso, este fascículo va a subir por el mismo lado y va a llevar la información proprioceptiva inconsciente, pero de la parte superior del tronco y del miembro superior y del cuello. Luego tenemos el espino cerebeloso dorsal. Vamos a cambiar de color. Aquí ponemos en rojo. Miren, les puse el texto en color rojo. El fascículo espino cerebeloso dorsal o de Fleschig es un fascículo que asciende, ¿cómo dice ahí? Asciende ipsilateralmente. Volvemos a lo mismo. Receptor en el uso muscular, en los tendones, en los órganos de Golgi. La fibra aferente somática general propioceptiva. ¿A dónde va a llegar esta información? Bueno, pues va a llegar ahí, va a llegar aquí. Aquí vemos que va llegando la fibra. Entra al asta posterior, termina ahí en el núcleo propio, en las láminas, en la lámina 4 de Rexed, y la fibra que sale de ahí sube por el mismo lado, formando este fascículo que ven ustedes ahí. Les voy a poner aquí, esto voy a borrar, espérenme, voy a borrar esto. Borramos esto. Y entonces, para recordarles acá, pondríamos aquí médula espinal. Ahí estaría la médula espinal. La fibra aferente somática general propioceptiva, llegando al asta posterior, hace sinapsis en la lámina 2 y luego esa fibra sube del mismo lado. Vean ustedes, entonces aquí tenemos, aquí en el cordón lateral, ahí está el cordón lateral, ¿sí? En el cordón lateral, este fascículo que está aquí, ese es el espino cerebeloso dorsal. ¿Cómo sube? Pues por el mismo lado, es un fascículo que es ipsilateral. Y el espino cerebeloso ventral, lo acabamos de ver anteriormente, es contralateral, sube por el lado contrario, pero luego de todas maneras va a llegar al mismo lado. Se los voy a marcar aquí, aunque en esta imagen no está descrito, pero aquí lo podemos ver, miren ustedes. Igual, receptor en el uso muscular, una fibra otra vez aferente, somática, general, propioceptiva, entra por la parte posterior de la médula, llega al asta posterior, hace sinapsis ahí, y miren ustedes, ¿qué hace la siguiente fibra? Cruza, la vamos a ver que cruza, no, aquí no se ve cómo cruza, sería la del lado contrario, sube, 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 llega hasta mesencéfalo. Y miren ustedes, luego baja al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Creo que está la descripción en la siguiente. Sí, aquí está. Bien, el espino cerebeloso ventral. A ver, ¿cuál está? A ver, espérenme, porque aquí estoy, creo que. Espino cerebeloso dorsal. Ese es ipsilateral. Y el espino cerebeloso ventral es el que asciende contralateralmente. Ah, ya, aquí está, perdón. Y entonces otra vez lo mismo, una fibra muscular, un receptor en el órgano tendinoso o en el uso muscular. ¿Qué origina esto? Una fibra aferente somática general propioceptiva. ¿A dónde va esta fibra? Ahí está el cuerpo de la neurona en el ganglio paraespinal. Vean ustedes qué pasa aquí con esta información. Llega aquí, hace sinapsis, cruza al lado contrario, cruza y asciende así, sube hasta acá y baja hasta acá, ¿no? Es el fascículo espino cerebeloso ventral o de Wowers.
asciende del lado contrario. Generalmente se origina en las láminas 5, 6 y 7 y va a llegar a la parte anterior, ¿sí?, del cerebelo, a la parte anterior del lóbulo, que lleva información proprioceptiva inconsciente del miembro inferior y de la parte inferior del tronco. O sea, los dos espinos cerebelosos, el ventral y el dorsal, llevan lo mismo, información proprioceptiva inconsciente de las mismas regiones, de la parte inferior del tronco y miembros inferiores. La diferencia es que uno es más veloz que el otro, nada más. Seguimos entonces ahora con estas fibras. Y ahora estamos ahí con estas letras que están así en color morado. Ahí están las letras en color morado que nos muestran las conexiones que vienen de allá arriba, las conexiones de niveles superiores, como son la vía córtico-pontocerebelosa, la vía arcuatocerebelosa, la córtico-olivocerebelosa y la córtico-retículo-cerebelosa. O sea, todas estas son vías que vienen de arriba hacia el cerebelo y que las vemos aquí parcialmente. Por ejemplo, la córtico-pontocerebelosa, vean ustedes, viene la información por la corteza. ¿A dónde va? A los núcleos pontinos. Y de los núcleos pontinos al cerebelo. Luego hay otras fibras que nacen del núcleo arcuato. Todavía no vemos el núcleo arcuato, pero el núcleo arcuato está en el tálamo, baja por acá y va a llegar al cerebelo, ¿no? Las fibras arcuatocerebelosas. Luego hay otras fibras que van de la corteza hasta el complejo olivar. Ahí está el complejo olivar en el bulbo. Y esta información cruza al lado contrario y sube. Esta es la vía córtico-olivo-cerebelosa. Corteza, complejo olivar, cerebelo. Y las córtico-retículo-cerebelosas, que igual son fibras que vienen de la corteza cerebral, van ¿hasta dónde? Hasta la formación reticular y de la formación reticular al cerebelo. Es la vía córtico-retículo-cerebelosa. ¿Dónde se originan estas vías de nivel superior? Se originan de los 4 lóbulos, del frontal, del parietal y del occipital. ¿Qué hacen estas conexiones? Pues son las que controlan la transmisión desde la corteza cerebral. Por eso nacen en los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. Y terminamos aquí viendo, vamos a cambiar el color, la información cutánea, la información que nace en esteroceptores. Aquí tendríamos una fibra aferente, somática, general, esteroceptiva. ¿Sí? Ahora son receptores en la piel, sobre todo de tacto. Estos receptores van a llevar la información, ¿sí? Esta información la van a llevar arriba, la van a llevar a la formación reticular del bulbo, ¿sí? Y siguen una vía, que es la vía espino-olivo-cerebelosa. Y también el mismo haz espino-cerebeloso ventral. Seguimos. Una parte muy importante bueno, todo es importante en el cerebelo, pero ya vimos el fascículo longitudinal medial, recuerden que ya lo vimos. Ya vimos las columnas nucleares del tallo cerebral, ya vimos dónde están los núcleos oculomotores, en fin. Así es que ahorita aquí vamos a ver, fíjense ustedes bien acá. Tenemos aquí está la corteza, ahí está la corteza cerebral. Y aquí tenemos una zona de la corteza motora, que es el área que se conoce como el área oculomotora. No sé por qué quiere pintar. Oculomotora. Es el área oculomotora. Esa que ven ustedes ahí es la corteza cerebral destinada solo a coordinar los movimientos del ojo. Pero estos movimientos del ojo tienen que estar coordinados con otros núcleos
Vean ustedes, ¿qué tenemos acá? La corteza visual. Básicamente aquí, bueno, la corteza visual primaria es la 17, pero aquí ya sería la 18 y la 19, que son las asociativas de la visual. Y entonces vemos cómo hay conexiones de la corteza motora, del área oculógira, con la corteza visual hacia los núcleos motores del tallo cerebral, hacia los oculomotores. Acá tenemos el núcleo motor del 3, el núcleo motor del 4 y ahí está el núcleo motor del 6, en el piso del cuarto ventrículo. Vean ustedes ahí cómo tenemos conexiones de la corteza visual y la corteza motora oculógira con los núcleos oculomotores para los músculos del globo ocular. Y bueno, pues ya ahí hemos estado hablando un poquito de los núcleos motores y de los músculos del globo ocular. Vean ustedes otra vez aquí. Aquí tenemos el recto inferior y el oblicuo inferior. No se ve. Recto inferior y oblicuo inferior. ¿Quién los inerva? El 3. Luego tenemos acá el recto lateral o externo. ¿Quién lo inerva? El 6. Luego tenemos acá este otro, el recto interno o medial, el 3. El elevador del párpado superior, el 3. Y el oblicuo superior, inervado por el cuarto par craneal, ¿no? Así es que aquí lo que tenemos es una serie de conexiones muy importantes que van a estar regulando las funciones o los movimientos del ojo en relación con la función visual, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí también participa la sustancia reticular del tallo cerebral, los núcleos vestibulares, ¿sí? ¿Qué son estos núcleos que están aquí? Estos son los núcleos vestibulares, el vestibular superior, el vestibular lateral o externo, interno y el inferior. Estos son los núcleos vestibulares. Por eso cualquier trastorno del equilibrio está acompañado de movimientos oculares, porque hay conexiones importantes aquí. Y entonces aquí estamos viendo precisamente eso, los núcleos vestibulares, el fascículo vestíbulo espinal, que ya sabemos que va a ir a la médula espinal, pero aquí las conexiones con los núcleos de los pares craneales 3, 4 y 6. ¿Quién conecta a los núcleos vestibulares con los oculomotores? Pues el fascículo longitudinal medial, que ya lo vimos cuando vimos los fascículos de la médula espinal. Y por otro lado, las fibras que salen del cerebelo se cruzan para entrar al tallo cerebral, alcanzan la lámina cuadrigémina, el colículo superior. Ahí vamos a tener un núcleo que se llama núcleo de Darkshevich y el núcleo intersticial o de Cajal, que lo tenemos acá en el mesencéfalo. Y bueno, todas estas conexiones, bueno, y además también con el núcleo, con conexiones con el núcleo rojo. ¿Sí? Todas estas conexiones lo que van a hacer es que el cerebelo, fíjense bien, ¿qué hace el cerebelo? Pues es el que va a ejercer influencia en mecanismos visceromotores como la dilatación pupilar. El cerebelo tiene participación en la pupila, en la contracción vesical y en respuestas motoras. También el cerebelo, hay fibras que llegan al cerebelo procedentes del tubo digestivo, de las asas de intestino delgado y grueso. Y bueno, pues esas son las que nos pueden explicar por qué una alteración digestiva. ¿Qué pasa cuando nos cayó mal un alimento? Pues viene la sensación del mareo, el vértigo y el vómito, ¿no? ¿Por qué? Porque llega la información de las vísceras hasta el cerebelo. Bien, entonces, miren ustedes, así como para tratar de resumir las conexiones del cerebelo. Es una estructura, es un órgano que ejerce su función de estructura suprasegmentaria. ¿Qué quiere decir? Que es una estructura que está por arriba de los segmentos medulares y
su importancia del cerebelo está precisamente en la coordinación, coordina. Por lo tanto, el cerebelo se conoce como el ganglio director del sistema propioceptivo. ¿Cuál es el sistema propioceptivo? Pues el que recibe toda la información de los músculos, de los tendones y de las articulaciones. Y bueno, estas conexiones se van aprendiendo poco a poco hasta que estas conexiones ya llegan a estar maduras. Para esto, ¿qué se necesita? Aprendizaje. Por eso ven ustedes que un niño cuando empieza a caminar, si ustedes han visto niños que tienen un añito 3 meses, un añito 5 meses, ellos empiezan a caminar, pero caminan pues con cierta ataxia, que se le llama ataxia fisiológica. ¿Por qué? Porque todavía no está maduro las conexiones del cerebelo y entonces sus movimientos son todavía como un poquito bruscos, como se caen con frecuencia los niños. Cuando empiezan a caminar es normal que se caigan, cada rato se caen, pero así van aprendiendo a controlar sus músculos, a controlar su marcha, y bueno, esto nos habla de que se van madurando todas las conexiones del cerebelo. Y bueno, esta imagen nos muestra de manera sintética y resumida las principales conexiones que tiene el cerebelo. Entonces, tenemos por un lado las conexiones aferentes y por otro lado las conexiones eferentes, ¿sí? Entonces, el cerebelo recibe conexiones aferentes y por eso, siguiendo pues todo lo que hemos visto de Netter y las imágenes que hemos visto de Netter, bueno, pues sabemos que la corteza motora que está aquí va a llevar fibras. Hay fibras que van a llegar a los núcleos pontinos y por los núcleos pontinos van a llegar al cerebelo, ¿sí? Esa es una conexión aferente. Luego hay otras fibras que nacen de todos los lóbulos, parietal, temporal, occipital, también van al puente y del puente al neocerebelo. Luego tenemos los fascículos. Aquí serían espino cerebeloso ventral, espino cerebeloso dorsal, que vienen por la médula y llegan también al cerebelo. Aquí básicamente al palo cerebelo o espino cerebelo. Luego tenemos acá abajo representados los canales semicirculares, el oído interno, que genera información que manda a los núcleos vestibulares y los núcleos vestibulares a esto lo van a llevar ¿a dónde? Al arquicerebelo. Así es que todo esto que están ustedes viendo aquí no son más que las conexiones aferentes. Esto es lo que está llegando así al cerebelo de diferentes niveles. Y ahí estamos viendo cómo llegan fibras procedentes de la corteza cerebral, llegan fibras procedentes de la médula espinal, llegan fibras procedentes de los núcleos vestibulares, ¿no? Esas son las conexiones aferentes. Pero por otro lado tenemos las conexiones eferentes. Y recuerden aquí, todo lo que sale del cerebelo sale por los axones de las neuronas de Purkinje. Y entonces aquí vamos a poner una neurona de Purkinje, ¿verdad? Para no olvidar. Aquí tenemos las neuronas de Purkinje con sus penachos y luego su axón. Estos axones bajan o salen de la corteza del cerebelo y pueden hacer relevo en los núcleos del cerebelo. Aquí dice núcleos intracerebrales. Esto está equivocado, niños. ¿Sí? Son los núcleos del cerebelo, que son el fastigiado, el emboliforme aquí y el dentado, que en la parte más externa. Así es que todo el cerebelo también manda conexiones hacia afuera. Y vean ustedes qué pasa con las conexiones. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero luego aquí tenemos núcleo fastigiado. Ahí está el núcleo fastigiado. ¿A dónde va a ir? Al bulbo,
a la protuberancia y otras fibras más van a ir hasta la corteza motora. Voy a cambiar de color para que se distingan las otras. Luego tenemos al núcleo emboliforme. Las fibras van a salir y van a llegar a mesencéfalo, al núcleo rojo, y van a llegar igual a la corteza motora. Y luego tenemos el núcleo dentado. El núcleo dentado, de ahí salen fibras que van a ir, pasan por el tálamo y van a llegar a la corteza motora. Así es que la integración motora es muy compleja, son muchas conexiones con el cerebelo, con el núcleo rojo, con la formación reticular, con los núcleos, tanto del cerebelo como con los núcleos que veremos más adelante, que son los ganglios basales. Bien, y además de esto, entonces tenemos lo que decíamos las conexiones eferentes. Esto es, ¿qué sale del cerebelo? Bien, pues aquí tenemos, aquí otra vez hice lo mismo, escribí el texto de acuerdo a las fibras, ¿no? Para que eso nos sirva de guía. Y entonces vamos a ver, esto que está aquí, estas son conexiones eferentes y estas también, nada más que el trayecto es diferente. Entonces, conexiones eferentes. ¿Dónde salen? ¿De dónde nacen? Pues nacen de la corteza del cerebelo. ¿Qué neuronas son las que hacen que salgan impulsos del cerebelo? Son las neuronas de Purkinje, son las únicas, no hay más. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo las neuronas de Purkinje conectan acá con el núcleo dentado. Ahí están. Fibras que van al núcleo dentado, fibras que van al núcleo globoso, al emboliforme y otras más que van hasta el núcleo fastigiado. Así es que, bueno, pues dentro de las conexiones eferentes, todas se originan en neuronas de Purkinje. Y la corteza del vermis, que es la parte intermedia del cerebelo, va a conectar de manera eferente con el núcleo fastigiado, que es la parte más interna. Luego la corteza de la región paravermiana, más afuerita, esa va a los núcleos globoso y emboliforme. Mientras que la corteza más externa, la corteza que está en las regiones laterales, esa va a conectar con el núcleo dentado que está aquí. O sea que está como por regiones, ¿no? Está organizado. Repito, todo lo del vermis va hacia el fastigiado. Lo de la región paravermiana hacia el interpósito, que es globoso y emboliforme. Y la corteza de las regiones laterales van a los lóbulos anterior y posterior. Bien, entonces aquí ahora vamos a ver estas conexiones también, otras conexiones. Ahí está, les estoy marcando en rojo las conexiones que vamos a ver ahorita. Entonces, hay conexiones que van del vermis al núcleo fastigiado, que es este que están ustedes viendo aquí. Ahí está el núcleo fastigiado. Y del núcleo fastigiado sale un fascículo, así, que cruza al lado contrario y luego ya hace esto. Este se esta haz uncinado de Russell. Atraviesa el núcleo fastigiado del lado contrario y va hasta dónde va a ir estas fibras, pues van a ir a conectar con los núcleos vestibulares, van a conectar a la formación reticular del bulbo y a la formación reticular del puente, ¿no? Entonces, vemos aquí conexiones eferentes del cerebelo que pasan primero por los núcleos, por el núcleo fastigiado. Del núcleo fastigiado nace el haz uncinado de Russell, cruza al lado contrario, atraviesa el fastigiado al lado contrario, va a los núcleos vestibulares, a la formación reticular del bulbo y del puente. Y otras fibras que del núcleo fastigiado se dirigen por el cuerpo restiforme, así les vemos, a la formación reticular del bulbo y del puente. Más conexiones eferentes. Seguimos entonces aquí viendo las conexiones eferentes de las Purkinje. Todo sale de Purkinje. Bien, entonces ahora vemos de las regiones laterales,
que son las regiones estas, las regiones laterales. De las regiones laterales del cerebelo van las fibras hacia el núcleo dentado, ¿sí? Y hacia el núcleo interpósito, que es globoso y emboliforme. Y luego de ahí ya tenemos qué nace de los núcleos dentado e interpósito. Bueno, pues ahora vemos las fibras que están ahí en color verde. Aquí del núcleo dentado y del interpósito salen las fibras para acá, ¿sí? Vean ustedes. Estas fibras que nacen de los núcleos dentado e interpósito van por el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivum. ¿Hacia dónde van a ir? Vean ustedes, van al núcleo rojo, van a la formación reticular del mesencéfalo y llegan hasta ahí, hasta allá arriba, hasta el tálamo. Y otras más van a llegar hasta la corteza motora, ¿sí? Hasta la corteza motora. Vean ustedes ahí las conexiones. Todo esto integra una vía, ¿sí? Todo esto que vemos aquí es la vía dentado tálamo cortical. Fíjense ustedes por qué se llama así. Dentado tálamo cortical. Que se está originando en el núcleo dentado, proyecta al tálamo y al núcleo rojo, pero va al tálamo y de ahí a la corteza. Es la vía dentado tálamo cortical. Y de esa corteza que está ahí va a salir hacia abajo la vía córtico-ponto-cerebelosa, ¿sí? Entonces esto, voy a ponerlo aquí en grueso. Esto sube, esto sube, esto sube hasta acá. Vía dentado tálamo cortical. Y luego va a bajar la vía que le vamos a llamar vía córtico. Bueno, aquí no está el puente, pero hagan de cuenta que está el puente ahí y del puente al cerebelo. La vía córtico-ponto-cerebelosa. Así es que vean ustedes unas fibras que van desde el cerebelo hasta corteza motora y de corteza motora hacia abajo, o sea que hay conexiones en ambos sentidos. Bueno, pues esto es lo que va a hacer la estabilización del movimiento, que es base de la sinergia o coordinación. Entonces ya hemos visto que el cerebelo, dentro de sus funciones está la coordinación de los movimientos finos. Cuando hemos hablado un poquito de las lesiones del 8 o alteraciones cerebelosas, bueno, pues por ahí ya les he comentado. Bueno, voy a preguntar porque si no se me van a dormir. ¿Quién está por ahí que me pueda? Ahí donde está mi lista. La lista negra no la veo. A ver. Aquí está la lista negra, no se preocupen, ya la encontré. A ver si está por ahí Juan Jesús. ¿No está Juan Jesús? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien, Juan Jesús. Recuérdanos, por favor, cuando tenemos alteraciones motoras, ¿sí? ¿Cómo se manifiestan estas? Pues se desestabiliza el movimiento, ¿no? De la persona. ¿Cómo se muestra o cómo se detecta? Pues como una hemiplegia, ¿no? No, porque la hemiplegia es parálisis, hijo. A ver, póngase atención ahí. Una hemiplegia es una parálisis. Aquí estamos hablando de alteraciones en la estabilidad del movimiento o en la sinergia, en la coordinación. No parálisis, ¿eh? No parálisis. Bueno, como lo había mencionado, lo de una desestabilización del movimiento, una deficiencia de la motricidad, podríamos observarlo, no sé, en su marcha, por así decirlo. Ándele, ahí está, muy bien, Juan Jesús, en la marcha.
¿Cómo vamos a ver la marcha? ¿Qué vamos a observar ahí con el paciente? Una ataxia. Exacto, una marcha atáxica. Una marcha Como, atáxica, dicen marcha de borrachito o la marcha de ebrio. Cuando vemos a una persona así que camina como tambaleándose, y si no está bajo los efectos del alcohol es que tiene un problema del cerebelo. Pues eso es lo que hace la vía córtico-ponto-cerebelosa. Estabiliza los movimientos y esto es la base de la sinergia o coordinación del movimiento, ¿no? Otro, ¿cuál sería, Juan Jesús? Se los dije cuando vimos la exploración del 8. Relación del 8. Ujú. Ay, No, la, no estaba en el apunte, pero sí estaba ¿cómo se llama? O sea, sí ajá. les ¿Era, platiqué. era lo de arrastrar la pierna? Bueno, que la arrastraban. No. No, no. Am, no, no me acuerdo bien, creo. Ay, No, Juan no. Jesús. Ay, Juan Jesús. A ver quién le ayuda a Juan Jesús. En lo de la exploración no era de que el paciente se ponía el dedo en la nariz y al frente. Exacto, Alondra. Muy bien, Alondra, muy bien. Exacto, es eso. Fíjense, les dije yo, ¿quieren explorar el 8 o quieren explorar el cerebelo? Porque es lo mismo, ¿no? El 8 es vestíbulo coclear o estato acústico y el cerebelo regula el equilibrio hídrico, regula los movimientos finos, los estabiliza. Entonces les dije, fácil, le piden al paciente que ustedes ponen su dedito y que toque el dedo y que toque la punta de la nariz. Esto es un movimiento coordinado y es un movimiento estable. Entonces ahí está, esta es la conexión que hace. Esta vía córtico-ponto-cerebelosa es la que se encarga de la coordinación de los movimientos finos. También les dije yo, por ejemplo, que cuando vemos una alteración del 8 o una alteración del cerebelo, nada más, a ver, escriba ahí. Y el paciente cuando quiere escribir, no, nada más no puede escribir o escribe muy mal, ¿no? Y bueno, muchos otros detalles que podríamos ver, por ejemplo, como el signo de la rueda dentada, donde, no sé si me alcancen a ver ahí, pero hagan de cuenta que la otra persona me toma mi mano y entonces me está jalando mi mano y entonces le pedimos que doble el brazo contra resistencia. Y entonces una persona en condiciones normales, hace esto, ¿sí? Cuando hay una alteración, entonces hace esto, ¿sí? El signo de la rueda dentada. Bueno, seguimos entonces. Y bueno, tenemos el sistema, ya hemos hablado de los fascículos, vean ustedes cómo otra vez volvemos a hablar de los fascículos. El sistema retículo espinal, ya sabemos que nace en la formación reticular del tallo cerebral y desciende a la médula espinal. Básicamente, ¿qué hace el sistema retículo espinal? Ahí está, tono muscular, movimientos automáticos, postura, reflejos medulares, porque esta vía retículo espinal termina en las motoneuronas alfa, que son a las que inhibe, y a las motoneuronas gamma las activa. Esto es con base a los reflejos medulares. Y este es el sistema retículo espinal, que ya dijimos nace en la formación reticular del tallo cerebral. Y ahí una esquemita que fui ahora sí que formando con varios esquemas, ¿no? Acá tenemos, aquí abajo tenemos el cerebelo, el tallo cerebral es el cerebelo por la cara posterior. Acá tenemos el mesencéfalo y acá tenemos el tálamo y hasta arriba la corteza, ¿no? Y entonces hay una vía que ahorita la acabamos ahí de leer y ahora la vamos aquí a volver a describir, la vía dentado tálamo cortical, ¿no? Entonces
Del núcleo, o sea, de la corteza del cerebelo, básicamente de los lóbulos anterior y posterior del cerebelo, las fibras proyectan hacia el núcleo dentado, ¿no? Ahí vemos. No pinta bien, no quiere pintar. Neuronas que van al núcleo dentado, y del núcleo dentado salen unas fibras acá. Estas fibras son las fibras dentado-rubrales del núcleo dentado hacia el núcleo rojo. Luego tenemos otras fibras que van más arriba, hacia los núcleos ventral, anterior y ventral lateral, ¿sí? A estas fibras que suben por aquí, a estas fibras les llamo fibras dentado-talámicas, ¿no? Porque nacen en el núcleo dentado-talámicas. Y van hasta el tálamo a llegar a los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo, que son parte de esta integración. Para finalmente del tálamo, de estos núcleos del tálamo, las fibras van a proyectar ¿hacia dónde? Pues hacia la corteza motora. ¿Qué hace esta conexión? Fíjense bien. Esta es la vía dentado-tálamo-cortical. Núcleo dentado del cerebelo, tálamo y corteza cerebral. Esta vía dentado-tálamo-cortical ejerce acción facilitadora sobre la corteza motora. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fibras, al llegar a la corteza, allí en la corteza vamos a tener pues las neuronas esas gigantes o piramidales, ¿no? Y ya las vimos, por ejemplo. Son unas neuronas grandotas, ¿sí? Y aquí sus axones. Y entonces estas fibras que forman parte de la vía dentado-tálamo-cortical, ahí no cambia el color. Estas fibras que forman la vía dentado-tálamo-cortical llegan hasta acá, hasta la corteza. ¿Y qué hacen ahí? Pues establecen sinapsis excitatorias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que ejercen, como dice ahí, acción facilitadora sobre la corteza motora. Entonces las activan para que descarguen. Pero además esta acción facilitadora de la vía dentado-tálamo-cortical permite la estabilización del movimiento y permite la sinergia o la coordinación. Vean ustedes entonces la importancia del cerebelo, pero no solo el cerebelo, el núcleo rojo, el tálamo y la corteza, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bien, pues aquí tenemos como ya un pequeño resumen. En este caso, empezamos en el vermis, que es la parte, a ver, voy a recordar acá. Tenemos el cerebelo, ¿no? Aquí con sus lóbulos. Acá el lóbulo flóculo nodular. Y en la parte media, bueno, aquí las folias de los hemisferios del cerebelo, los pliegues foliados del cerebelo, y esto es el vermis, esto que está en medio. ¿Sí? Ese es el vermis. Bueno, pues del vermis salen las conexiones, ya vimos, hacia el núcleo fastigiado. Y del núcleo fastigiado salen para formar el haz uncinado de Russell y para formar el haz fastigio vulvar. Que bueno, pues ya lo vimos en la otra, pero bueno, para que ustedes recuerden, pongo acá el cerebelo, acá el núcleo fastigiado, acá y acá el núcleo dentado, ¿no? Así está. Entonces van a las conexiones del vermis, van hacia acá, hacia el núcleo fastigiado, y del núcleo fastigiado salen unas fibras que bajan al bulbo. Ese es el haz fastigio vulvar. Pero hay otras fibras que van al lado contrario, cruzan al núcleo fastigiado del lado contrario, forman el haz fastigio vulvar. Entonces, estas son las vías que van a salir. El haz uncinado de Russell que cruza
¿sí? Al lado opuesto. ¿A dónde va a ir? Pues a la formación reticular del bulbo y del puente. ¿Y a dónde va a ir el haz fastigio vulvar? ¿A dónde va a ir? A lo mismo, ¿sí? A la formación, vean ustedes esto y esto es lo mismo, a la formación reticular del bulbo y del puente. Y de esa formación reticular, bueno, pues también vemos que va a haber conexiones alfa con el fascículo longitudinal medial y con el núcleo vestibular lateral. ¿Qué se va a originar de la formación reticular? Pues de la formación reticular se van a formar los fascículos reticuloespinales. Son dos fascículos reticuloespinales. Uno que nace del bulbo y por eso se llama fascículo reticuloespinal lateral o vulvar o medular. Y otro que nace del bulbo y del puente, que es el retículo espinal medial, ¿no? Entonces, los dos fascículos ya los vimos en médula espinal. Recordamos que estos fascículos básicamente, ¿qué hacen? Activan a las motoneuronas alfa y gamma de los extensores, ¿sí? E inhiben a las motoneuronas alfa y gamma de músculos flexores. ¿Para qué? Para la postura, la posición. Pero también estos fascículos, el retículo espinal lateral, termina en las láminas 7 y 8, ejerce acción, estimula a las motoneuronas extensoras para la posición y activa a estas motoneuronas, facilitando la actividad extensora e inhibiendo la actividad flexora. Tono muscular y postura son finalmente dos funciones que hace los fascículos reticuloespinales y que integran los reflejos medulares. Por otro lado, tenemos el fascículo vestíbulo espinal lateral, que nace del núcleo vestibular lateral, que termina en las láminas 7 y 8, en las motoneuronas extensoras de la lámina 9 y activan músculos antigravitatorios. Este fascículo interviene también en los reflejos locales o de estiramiento. Síndrome cerebeloso. Bueno, pues puede haber alteraciones del cerebelo. Ahí les muestro una imagen donde tenemos ahí, miren, no se ve. Ahí está, miren. Ahí se ve claramente una lesión del cerebelo. Lo más seguro es que este sea una hemorragia. Ahí es un accidente vascular cerebral. Y lo que tenemos es una lesión del cerebelo. Dependiendo de la zona del cerebelo que se vea afectada, van a ser las manifestaciones clínicas que se presenten. Entonces, podemos tener una lesión de la parte media del cerebelo. ¿Qué está en la parte media? El vermis, el lóbulo flóculo nodular y el núcleo fastigiado son los que están más hacia adentro o hacia la línea media. Vamos a tener trastornos de la postura y de la marcha. La persona se para, pero abre sus pies para no caerse. Temblor rítmico del cuerpo o de la cabeza, se les mueve la cabeza así como si tuvieran un temblor. Rotación o postura inclinada de la cabeza. Generalmente estos pacientes mantienen la cabeza girada ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Y como hemos visto, hay múltiples conexiones con los núcleos oculomotores, por lo tanto tenemos un nistagmo espontáneo, no un nistagmo producido por conexiones vestibulares, ¿no? Los movimientos oscilatorios rítmicos pueden ser en uno o en ambos ojos. Y algo bien importante, niños, miren, cerebelo, trastornos afectivos. Hay aplanamiento de la expresión emocional y conductas desinhibidas o inapropiadas. Fíjense hasta dónde también interviene el cerebelo. O sea, el cerebelo no solo es el que coordina los movimientos finos, el cerebelo no es solo el que estabiliza movimientos, el cerebelo no solo es el que tiene la marcha, la bipedestación y la destreza. No, el cerebelo también tiene que ver con el sistema límbico. ¿Por qué?
porque el cerebelo también recibe información procedente de la corteza cerebral, particularmente de la circunvolución del cíngulo. Y entonces, en una lesión del cerebelo hay alteraciones de los estados emocionales. Aplanamiento de la expresión emocional quiere decir, por ejemplo, que a una persona le contamos un chiste y ni se ríe. O sea, no hace ninguna expresión. Eso es aplanamiento de la expresión emocional. O le gritamos para reprenderla y también así aplanamiento de la expresión emocional. O bien pueden presentar conductas desinhibidas o inapropiadas. Como está viéndose afectada, fíjense, el lóbulo frontal es el lóbulo que se encarga del raciocinio, del intelecto, de la personalidad, de la escala de valores, etcétera. Bueno, pues una lesión del cerebelo nos puede dar alteraciones de los estados emocionales y haber conductas desinhibidas o inapropiadas. ¿Por qué? Porque en el lóbulo frontal está la escala de valores. Y bueno, pues por poner un ejemplo, ¿no? Una persona de repente está en la calle y se le ocurre desnudarse en la calle. Eso es una conducta desinhibida o inapropiada. Y bueno, ¿por qué lo hace? Pues está lesionado su cerebelo, ¿no? Bien. Si tenemos una lesión de la parte lateral de los hemisferios cerebrales, ya no de la parte media, sino de la parte lateral del cerebelo, vamos a tener descomposición de los movimientos. O sea, los movimientos se hacen, como hace rato les decía yo, por ejemplo, el signo de la rueda dentada. Le pedimos al paciente que flexione su brazo contra resistencia, ¿sí? Y entonces hace la fuerza y hace esto. Como por pedacitos. Va habiendo descomposición de movimientos. O bien también hace movimientos con sacudidas, movimientos irregulares. La marcha y la posición van a estar alteradas, ¿no? El paciente tiene que, para poder separar, tiene que abrir los pies, o sea, utiliza una base muy ancha para sostenerse. Camina de manera inestable, tiende a caerse hacia los lados o hacia adelante o hacia atrás. Hay hipotonías, el tono muscular de todo el cuerpo está bajo. Disartria, fíjense aquí, otra vez disartria, y no es hipogloso, no es lesión del hipogloso, es alteraciones de la función motora del hipogloso, de los músculos de la lengua. Entonces su habla se hace lenta, farfullante, difícil, no se le entiende al paciente cómo habla. Y no es hipogloso, es cerebelo. Dismetría, ¿sí? Entonces es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el ejercicio que les decía yo o la actividad en la que yo le pido al paciente que se toque la punta del dedo, que toque la punta de la nariz y haga esto. Esto no lo puede hacer, ¿no? Entonces hace esto y intenta tocar el dedo y no puede, ¿no? Eso es una dismetría. Disdiadococinesia, incapacidad para realizar movimientos alternantes de manera rápida, ¿no? Como por ejemplo, este es un movimiento, fíjense bien. Movimiento alternante, pronación, supinación, pronación, supinación, pronación, supinación, flexión, extensión, flexión, extensión. No los pueden hacer, ¿sí? Por otro lado, podemos tener disritmocinesia. Entonces ahí le pedimos, fíjense, es muy sencillo. Solo le pedimos al paciente que pegue así en la mesa, pero de manera parejita, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es un movimiento fino, pero repetido y es fijo, o sea, es regular. En cambio, le pedimos que lo haga así y lo que va a hacer es muy descoordinado, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen lesiones del cerebelo, sus movimientos de alternancia rápidos con movimientos de supinación y pronación no los pueden hacer bien. Seguimos. Ya acabamos.
Bueno, jóvenes, gracias a Dios que es viernes. Vamos a dejar por terminado el día de hoy el tema de hoy. Esta presentación del cerebelo, creo que esa no la subí ayer, se me olvidó. Pónganse a estudiar mucho porque tenemos examen el lunes, hijos. Hay examen el lunes y tenemos que terminar el martes. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé, pero bueno, a ver qué hacemos. Así es que cualquier cosa, ahí estoy en el WhatsApp, estoy en la plataforma de Classroom, como sea, ahí nos ponemos en comunicación. Un excelente fin de semana. Ya oyeron